Ya tengo a mi primer invitada en mesa. Se trata de la congresista Patricia Juárez, vocera de Fuerza Popular y también congresista de la República. Buenos días, congresista. Gracias por acompañarnos ¿Cómo el día de estás, hoy. Grecia? Muchas gracias por la invitación. Bien, en primer lugar, a ver, un breve análisis con respecto a esta situación de lo que está aconteciendo en Nueva York. ¿Qué opinión le trae a usted que un socialista, alguien inmigrante, musulmán, muy opuesto al establishment estadounidense, haya ganado las elecciones en Nueva York? Sí, en realidad es extraño, tal como lo has estado señalando. Seguramente hay alguna explicación ahí sociológica, pero realmente, efectivamente, Nueva York especialmente es una ciudad de inmigrantes y en general en todo el mundo hay esta corriente en muchos lugares, en el propio Canadá, bueno, casi en todos los países vemos esta corriente. Es la primera vez que ocurre algo como esto. Yo creo que siempre en elecciones, en este caso, creo que han virado de haber votado por Trump mayoritariamente Ujú. ahora a ir hacia los demócratas, porque ha habido muchos lugares donde han sido copados ahora Sí, por ciudades donde han ciudades ganado los donde han ganado demócratas. los demócratas. Entonces, es un viraje que va ocurriendo porque parece que en algunos de los casos se quiere la novedad. Es lo que pasó acá, por ejemplo, con Pedro Castillo. Mucha gente tenía mucha confianza de que podía ocurrir el fenómeno, el cambio en el país a partir de Pedro Castillo, y lo que encontramos fue un absoluto fiasco. Es lo que tú has estado más o menos diseñando respecto a Zoran Mandami, en el sentido de que podría ser realmente la novedad, pero que podría constituir que él no pueda cumplir con las promesas. Y Claro. eso, por supuesto, luego después pasa la factura. Ahora, puede representar también de alguna u otra manera el antivoto, porque como usted dice, ok, no voto por Donald Trump, que es republicano, entonces voto por todo lo contrario, que son los demócratas. Ahora, no es un fenómeno que solo suceda en Estados Unidos. Cuando hablamos de marketing político, y seguramente usted lo debe conocer mucho mejor, porque tiene cuántos años haciendo política en nuestro país, hay muchos factores que pueden jugar a favor de una campaña en último momento, como también muchos factores que pueden destruir una campaña que a lo largo de los meses más cercanos a elecciones ha ido escalando exitosamente. ¿Cuál cree usted, por ejemplo, que en el caso del partido fujimorista ha sido ese detonante que no los ha permitido en estas 4 elecciones que se ha postulado Keiko Fujimori, bueno, esta es la cuarta, llegar realmente a Palacio de Gobierno? Bueno, en esta cuarta creo que esperamos que el resultado sea diferente. Tenemos mucha confianza, optimismo, pero creo que desde los años 2000 se constituyó todo un fenómeno antifujimorista, radical en muchos de los casos, inclusive creando una serie digamos, de verdades, mejor dicho, de mentiras que se constituyeron en verdades absolutas en Ujú. nuestro país, como por ejemplo señalar que la familia Fujimori se había apropiado de grandes extensiones de tierras, que la familia Fujimori era dueña inclusive de Machu Picchu, que le pagaron el presidente Fujimori cuando se fue se llevó maletas de oro, que Mitos, claro, mitos y unos leyendas. mitos que finalmente son efectivamente para mucha gente se convierten en verdades absolutas, ¿no? ¿Y a quién se le Entonces, puede atribuir esta responsabilidad de haber bueno, generado esta por lo campaña en menos, contra? digamos, el análisis que se hace de toda esta corriente que se dio en su momento es realmente el trabajo que hizo Alberto Fujimori para vencer el terrorismo, ¿no? El presidente Fujimori, y justo el día de hoy, por casualidad, venía viendo mi celular y ahí aparecía Alberto Fujimori en uno de los videos que grabó al final, y él decía: si nosotros no hubiéramos vencido el terrorismo en el Perú, hubiéramos permitido que ocurra lo que está ocurriendo ahora en Colombia, ¿no? Que un guerrillero esté inclusive rindiendo homenaje a una bandera del M-19, cuando eso significó para Colombia una realmente muerte, destrucción, significó que mucha gente pierda sus familias, que el país esté en permanente zozobra. Eso fue el M-19 y eso es Petro.
Y entonces él ahora está, y por supuesto los colombianos que tienen una larga tradición también demócrata, simplemente están esperando que culmine su mandato para que se pueda ir de Colombia, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido en el tiempo de Alberto Fujimori. Lo que ocurrió fue una defensa férrea y la desaparición de los líderes terroristas y por supuesto también un combate al comunismo abierto, que obviamente eso lo que significó fue el odio de muchos quienes vieron que en ese tiempo ese pensamiento, esa ideología fue destruida, ¿no? Entonces todo eso significó que durante años haya esa narrativa realmente que ha hecho obviamente que se genere este antifujimorismo, como por ejemplo el ir en contra de Keiko Fujimori señalando que ella nunca ha trabajado en su vida, que ella nunca ha hecho nada en la vida. Que le ha costado 3 campañas electorales a la señora Fujimori. Sí, y también creo yo que por lo menos en algunos de los casos, por lo menos en el último, en la campaña en la que yo he participado, claramente se vio que inclusive los resultados a boca de urna, que nunca han fallado, nunca en la historia del Perú habían fallado, dieron como ganadora a Keiko Fujimori y luego después las actas que nosotros también tenemos que reconocer que por razones de seguridad de los personeros no pudieron estar en todas las mesas de todo el país porque en muchos de los casos eran amenazados. Vuelve ¿no? a reiterar usted que fue una campaña deshonesta, que hubo una mano negra de por medio. Yo diría que efectivamente ocurrieron situaciones en mesa no claras porque es imposible que en una mesa, por ejemplo, hayan 200 votos o 300 votos a favor de Pedro Castillo, estoy hablando de la segunda vuelta, y 0 votos a favor de Keiko Fujimori. Bueno, la misma señora Fujimori lo anunció en algún determinado momento, ¿no? Cuando dijo que le habían robado las elecciones, las últimas. Sí, en realidad la diferencia fueron solo 40.000 votos. O sea, yo creo que las personas en muchos de los casos se dejan llevar por el anti, y además se dejan llevar por la novedad, ¿no? De lo que viene, sin considerar de que nosotros somos un país que requiere estabilidad. Y esa estabilidad significa gobiernos de 5 años, significa elegir bien también ahora serán diputados y senadores, porque lo que necesitamos ahora, por lo menos yo espero y ansío que los próximos 5 años sean de estabilidad en nuestro país y un gobierno que dure el tiempo realmente que constitucionalmente corresponde. Ahora, hablando de estabilidad y de gobiernos o plazos que le corresponde al político culminar, la campaña de la señora Keiko Fujimori ha empezado con un elemento negativo, ¿no? El día viernes fue su meeting donde ella, el día jueves fue su meeting donde ella presentó su plancha electoral, pero a través de un canal regional, Sol TV, se pudo visualizar ese tema de la Cámara que tenía una etiqueta del inventariado del Congreso de la República, ¿no? Entonces, ante esto se ha levantado toda una ola que ha culminado en un pedido de moción de censura para el congresista Fernando Rospigliosi, que actualmente está como vicepresidente del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, congresista? Explíquenos usted, a lo mejor nos puede detallar, porque sabemos ya que la persona involucrada renunció, pero ¿cuál es la responsabilidad y cuál es también la postura que tiene el partido como tal, Fuerza Popular? A ver, yo te lo voy a decir en primera persona, porque yo también he sido primera vicepresidenta del Congreso, como lo es Fernando Rospigliosi, ahora encargado de la presidencia. Esta persona seguramente trabajaba también en el tiempo en el que yo fui primera vicepresidenta, pero pertenecía a Participación Ciudadana, que es un área que depende de la primera vicepresidencia. Participación Ciudadana se ocupa de todas las actividades que tienen que ver en la relación directa con el ciudadano. Por ejemplo, se organizan eventos como Martes Democráticos, eventos de terrorismo nunca más que se llevan a los colegios, se sale hacia el exterior. También hay eventos del voluntariado en donde hay, por ejemplo, trabajas con los ancianos o recogen, digamos, residuos en las calles.
en las playas. Entonces, todo eso forma parte de, de esta gran primera vicepresidencia. Entiendo que el señor, a quien yo he trabajado ahí, no lo conocía. Tenía a su cargo, digamos, ser, digamos, una persona que manejaba la cámara, ¿no? Grababa. Y lo que ocurre es que ni el jefe de Participación Ciudadana y menos el congresista Rospigliosi pueden conocer realmente, porque las actividades son tales y tantas que nunca se está, te estás llevando la cámara, no, o sea, simplemente salen, los chicos graban y regresan. Entonces, lo que no se sabe es en qué momento el joven al parecer pidió licencia y se fue a Trujillo, pero lo que sí puedo dar constancia es de la probidad del jefe de Participación Ciudadana. Yo lo conozco, él ha sido magistrado. Edwin Lébano. Edwin Lébano, Ajá. sí, pero también ha sido procurador del Congreso. Entonces, una persona con tanta experiencia como él, es imposible que pueda haber consentido o dado él la autorización o dispuesto que la persona que se llevó la cámara, el señor Luza, haya, digamos, salido con ese equipo, ¿no? O sea, lo que él manifiesta, o sea, ese es lo que él dice en sus descargos, el señor Luza, que él tenía 2 equipos, uno personal y el otro del Congreso, y que por error se llevó. Eso es lo que él manifiesta. Claro, pero es una situación que levanta mucha suspicacia, ¿no? Sí, Porque claro el que señor sí. Daniel Luza toma la cámara y justamente lo utilizan para una campaña del Sí. Partido Fuerza Popular, de la cual además también, según lo que usted nos está explicando, por jerarquía, está bajo la dirección del congresista Sí. Fernando Rospigliosi, que además de su cargo es también parte de este partido. Entonces, se presta mucha suspicacia. Sí, ¿Cómo realmente Grecia. lograr entender y tener las pruebas Sí. fehacientes para tener en cuenta su versión? Claro, lo que sí te digo es que yo llegué también a este evento, nosotros tuvimos absoluto cuidado, por eso es que lamento que esto haya ocurrido, porque las instrucciones siempre fueron el que va, el que voluntariamente va, pide licencia. En el caso de nosotros, por ejemplo, pagamos nuestro pasaje, nadie viaja con pasajes del Congreso. Si esa semana tuvimos semana de representación, devuelves lo que corresponde a la semana de representación, porque no puedes usar, digamos, porque no vas a estar en actividades de semana de representación. Todo ese cuidado se tuvo. Yo llegué a las 3 de la tarde al evento, aún todavía ni siquiera había, la gente estaba afuera, no había ni siquiera gente que estaba dentro, y vi toda la disposición de los equipos. Créeme que una sola cámara realmente no tenía, como que no era como que vital para el desarrollo porque siempre... Pero aún así, o sea, el tema más allá de si la cámara estaba en uso o en desuso, o si es que simplemente nadie le iba a visualizar ese día, es que es un recurso que le pertenece al Congreso de la República, ¿correcto? Y que no debería ser usado para ninguna campaña política independiente. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, nada justifica que eso haya ocurrido. Correcto. Nada justifica que se tome un bien del Congreso para uso particular y menos partidario. O sea, nosotros hemos inmediatamente tomado acciones. El congresista Rospigliosi inmediatamente han iniciado a través de Oficialía Mayor el procedimiento administrativo disciplinario, y también lo que se ha hecho es tomar, digamos, las disposiciones a efectos de, bueno, por lo menos el joven asumió su responsabilidad, porque yo he hablado con el doctor Luza. Lébano. Okay. Yo he hablado con el doctor Lébano el día que ocurrieron, al día siguiente lo llamé y conversamos, y él me explicó que él asumió y entendió, el señor Luza, que había sido un acto grave
y que por eso presentaba su carta de renuncia, ¿no? Ahora, congresista, cuando estábamos iniciando esa entrevista, usted nos hablaba de estabilidad y está muy reflejado con la gobernabilidad, pero por supuesto, ¿cómo vamos a tener estabilidad si tenemos representantes que solamente gobiernan 3 meses, luego 4 meses, luego 5 meses? Ha pasado con la misma presidencia de la República. Ahora, con este impulso de la censura en contra del señor Fernando Rospigliosi, impulsado por congresistas como Ruth Luque, Susel Paredes, Sigrid Bazán, ¿cuál cree que es la motivación que hay detrás? Es decir, ¿cuál cree que es la intención que llega a que estas congresistas no solamente impulsen esta moción, sino que las firmen, la difundan y creen toda una corriente, pantomima, sí. ¿no? Sí, en realidad es siempre el ánimo político de generar réditos o de hacer noticia, y prueba de ello es que estamos hablando de esto. Ellos en realidad lo que buscan siempre es ser los primeros en hacer algo, y generar siempre, aun cuando ni siquiera tienen las firmas, ¿no? Porque lo serio sería, yo presento, por lo menos elaboro una propuesta de censura a uno de los integrantes de la mesa, y lo que tengo que hacer, obviamente, es recabar las firmas, que son 30 y tantas firmas que se requieren, y luego después de eso recién, digamos, voy a la prensa y digo, miren, ya tengo las firmas, acá están. Y voy a presentar esto, ¿no? Pero en realidad ni eso se tiene en este momento. Yo creo que el tema, que las decisiones se han tomado de manera firme, como sabemos que, digamos, es la personalidad del congresista Rospigliosi. Yo creo que las investigaciones van a continuar y que obviamente es un hecho que no volverá a repetirse. Ha sido un tema que... ¿Ustedes lo pueden asegurar? Por supuesto, que no volverá a efectivamente... suceder. Por supuesto. Pero esa situación no tuvo el control de ustedes, o sea, no estaba Sí, vinculado. en no realidad podían ustedes o sea, en tener realidad control de lo ello. lamentable de esto es que en vez de estar hablando del lanzamiento de la campaña de Keiko Fujimori, de la candidatura, estamos hablando en todo momento de la famosa cámara, ¿no? Entonces, yo creo que este tema tiene que continuar con las investigaciones. Creo que es una lección, por supuesto, que nosotros, quienes transitamos en administración pública hace años, sabemos que esas son cosas que no se pueden hacer de ninguna manera. Pero yo no sé si fue una persona que no tenía experiencia en esto, no sé realmente qué fue lo que pasó. Y el jefe de marketing o de campaña tampoco lo llegó a visualizar, no hubo filtros. De esto vamos a conversar después de la pausa, porque ya nos está pidiendo pausa la producción. 9:31 de la mañana, estamos en Tendencias. Una pequeña pausa y regresamos. Adelante. Bien, ya estamos de regreso en su programa Tendencias, conversando con la congresista Patricia Juárez, vocera también del Partido Fuerza Popular. Congresista, usted antes de la pausa decía, nosotros vamos a asegurarles que esto no va a volver a suceder. Entiendo que van a crear o generar protocolos de seguridad, de filtro dentro de su equipo de campaña, de marketing, para que puedan tener cuidado que no solamente las personas, sino también los recursos que se puedan utilizar no sean del índole público. Por supuesto, nosotros siempre hemos tenido protocolos. Siempre las personas los congresistas, los propios congresistas de la República, los trabajadores también que están cercanos a nosotros o de nuestros despachos, saben perfectamente que tienen que cumplir las reglas laborales en el Congreso, que no hay privilegios para nadie. Además, que el uso de los bienes del Congreso es un uso exclusivo para... todo eso, digamos, se conoce, pero igual siempre es bueno, a partir, por ejemplo, de este hecho tan lamentable, es bueno siempre recordar nuevamente a los trabajadores que los bienes del Congreso hay que realmente usarlos solamente en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que este tema no va a volver a ocurrir. Okay. Y de haberle pasado a otro partido político, por ejemplo, a Renovación Popular o Avanza País, ¿usted cree que el resultado debería ser el mismo desde la postura que usted tiene? Bueno, yo creo que sí, ¿no? O sea, si a igual razón, igual derecho. O sea, si ocurre una circunstancia como esa digamos, en otra agrupación política, tiene que ocurrir lo mismo. Tiene que iniciarse las acciones
disciplinarias, sancionadoras contra el trabajador y bueno, han habido otros casos, inclusive no solamente la utilización de bienes del Estado, sino han habido casos de congresistas que sus trabajadores han sido denunciados penalmente y entonces los trabajadores tienen que ser retirados, ¿no? Entonces, obviamente, este es un caso que sí es lamentable, pero hay que tomar acciones correctivas, ¿no? Bien, congresista, última pregunta. ¿Usted cree que esta moción de censura de Prosperar apunta directamente al señor Fernando Rospigliosi como primer vicepresidente o está buscando también apuntar a la cabeza de Palacio de Gobierno, al señor José Gerí? No, claro, lo cierto es que el señor Fernando Rospigliosi en este momento asume las funciones, está en funciones como encargado de la presidencia. Entonces, lo que se quiere, imagino, es colocar a alguien como ya lo han querido desde cuando se eligió a la nueva, mejor dicho, José Gerí asumió la presidencia por encargo. Entonces, siempre ellos han querido cambiar la conformación de la mesa directiva para colocar un nuevo Sagasti, para colocar una nueva Mirta Vázquez. Eso es lo que en realidad persiguen y quieren, ¿no? Entonces, siempre es el aprovechamiento político de una circunstancia lamentable para tratar siempre de arremeter políticamente, ¿no? Entonces, ese es un tema peligroso, o sea, generar más inestabilidad en el país, así que nosotros por lo menos lo vamos a defender porque como te dije al inicio, ¿no? El país tiene que tener la certeza o tiene que tener por lo menos el anhelo de saber que los cargos son hablo de la elección del 26, para 5 años. Por eso es que la gente tiene que elegir bien, tiene que elegir a alguien que tenga experiencia, que genere, que sepa que realmente el país va a prosperar, que vamos a elevar, digamos, nuestros ingresos, que vamos a elevar digamos, todo el sistema de inversión privada y pública, porque necesitamos realmente estabilidad en el país. Bien, muchas gracias, congresista Patricia Juárez, por habernos acompañado el día de hoy en el programa Tendencias. Gracias. De esta manera damos por culminado este primer bloque